Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a la temporada 2021 demoradísima de temporada alta, el podcast de series y algo más. En este caso, en esta oportunidad también vamos a hablar de cine. ¿Qué hacemos con Juliana Rodríguez? Hola Juliana, ¿cómo estás? Hola Julieta, ¿cómo estás? También lo hago con Julieta Fantini, que está a mi lado. Hoy estoy en modo Graciela Borges, un poquito la voz tomada, así que voy a solamente intervenir para hacer observaciones muy pertinentes. Y voy a depositar mucho del comentario y manera de guiar este podcast en voz. Bueno, hace mucho que no nos reuníamos, primer podcast de 2021. Y te iba a decir algo, vamos a arrancar este año y esta temporada con una serie de la cual hablamos en la primera temporada y en el primer episodio de temporada alta. Sin dudas que empezar en mayo en este momento y con este tema es bastante peculiar porque nos vamos a dedicar a la venganza femenina. Pero no quiero antes olvidarme de decirles que pueden escucharnos en la web de Notify Podcast, la plataforma de podcast llevada adelante por Gamba Media y Parque Podcast. Obviamente también pueden escucharnos en Spotify y en todas las aplicaciones de podcast que andan por ahí. Nos encuentran como temporada alta y creo que ahora estamos estrenando también nueva imagen, ¿no? Tenemos un logo nuevo muy divino que hizo Juan Pablo Bellini, que evoca el chiste que siempre hacemos, que somos una especie de comentaristas de la vieja escuela al estilo del programa de televisión tan famoso de comentaristas de cine y bebedores de whisky. Claro, en este caso somos bebedoras de cerveza y se llama Función Privada. Exacto, es una especie de homenaje a Función Privada. Un homenaje irónico, ¿no? Porque la intención justamente de este podcast es hacer una función pública. Y hablaba recién del título Venganza Femenina, a partir justamente de una serie, El Cuento de la Criada, que estrenó su cuarta temporada. Atentos, atentas, porque vamos a spoilear absolutamente todo hasta el capítulo 6, porque nada, nos da las ganas. Vamos a spoilear descaradamente, porque es la única manera de hablar de este tema como hace falta. Bien, y también es absolutamente necesario si el tema que nos convoca, nos invoca es la venganza femenina, incluir en este podcast de series una película que es Promising Young Woman. Hay un contexto, hay una explicación y hay también un anclaje en la realidad que tiene que ver con una estadística que tiene un tiempo ya, para vincularlo a la Argentina, el año 2017 en particular, un informe del INDEC suele hacer sus encuestas de victimización. Este es un dato que toma chequeado del INDEC, que indica que solo el 12,5% de las ofensas sexuales, ya sean las violaciones, los intentos de violación o los contactos físicos indeseados, son denunciados. Y ese es el gran paraguas que creo nos va a permitir hablar de estas dos ficciones desde otro lugar, ¿no? Ya sea en el marco de una ficción que se plantea una teocracia o en el marco de una ficción como es la película que aborda el tema dentro del sistema en el que vivimos, pero en realidad no, que es la democracia estadounidense. Pero me parece que los problemas del acceso a la justicia son similares. Hay otro dato significativo que indica que solo el 5% de las víctimas adultas denuncia. Esto lo indica la OMS. Y la clave, creo yo, sin justificar ningún tipo de punitivismo, que va a ser un tema también en el que vamos a entrar, es que ante la impunidad y la cultura de la violación, esta ausencia de respuesta a la violencia sexual tan normalizada por el patriarcado, hay una especie de búsqueda de justicia, creo yo, que no se da entre las víctimas, sino al contrario, que permanecen calladas, pero sí que se sublima a través de la ficción.
¿Te parece muy descabellado? No, para nada. Se sublima en la ficción, en la fantasía, que en este caso están de la mano. Y me parece que está bueno arrancar por este tema que también venías explicando, repasando algo que ya es en sí mismo un género. De hecho, en inglés tiene un nombre que es el Girl's Revenge o una cosa así. La traducción es justamente la venganza femenina, que tiene todo un historial en cine y series. ¿Te parece que repasemos algunos de los títulos claves? Yo tengo que empezar sí o sí por Carrie. O sea, Brian De Palma, 1976, con un simbolismo muy grande en relación con lo que nos pasa durante la adolescencia a muchas mujeres, con nuestro periodo menstrual, con el bullying, con ser la patito feo, la diferente, pero al mismo tiempo emblema de cómo ella termina, nada, vengándose de una manera muy directa, apelando a sus poderes. Otra gran película muy clásica de la venganza que está en la lista compartida de ambas es Atracción Fatal. Peli que con mis ojos de hoy te diría, la veo con algunos problemitas ideológicos, pero que en su momento me gustó mucho. Peli que también habla de, o por lo menos parecía hablar en su momento, de la venganza de la mujer que sentimentalmente es negada o no reconocida, pero que terminaba, la veo hoy y digo, bueno, es una historia de una despechada con problemas psiquiátricos, era como medio border, pero bueno, es un clásico. Thelma y Louise, por supuesto, Sin dudas. tiene sus momentos y tiene un montón de cosas más que me parece que quedan para un podcast en sí mismo. Kill Bill, un clásico, no hay otra, sobre todo entendiendo el modo de trabajar de Tarantino, apelando al black exploitation o al cine de explotación, sería de los años 70, que es una de sus fuentes. Yo sumé Mad Max, Furia en la carretera, la última Mad Max con Charlize Theron haciendo este personaje alucinante. Furiosa. Exactamente, la venganza furiosa, literal. Y sumé una serie de pelis, pero que le resumo en La chica del dragón tatuado, que más que la peli es el personaje, es Lisbeth Salander, ¿no? La vengadora, la gran vengadora, también para un podcast entero discutir de eso. Sumo otra con Charlize Theron que ha virado a este perfil, ¿no?, de actriz de acción, que me encanta. Me encanta. Es una gran actriz. Hizo una película que se llama Atomic Blonde, ambientada previa a la caída del muro, donde hace una especie de killer así, muy seductora, pero no consciente de su seducción, como suele ser con las bellas, ultra bellas, que están muy bien también. No sé si va tanto por el lado de la venganza, sino por el lado de mostrar a una mujer en un rol históricamente masculino, ¿no? Algo similar a lo Furiosa, pero en este caso está como más acentuado. Y por el lado de las series hay una que no vimos, ninguna de las dos, pero bueno, investigando un poquito respecto a este subgénero, si se quiere. La deuda está con Sweet Vicious de MTV, que cuenta justamente la historia de una vengadora, una chica rubia, preciosa, que de día cumple con todas las tareas del campus, pero de noche a todos los machirulos denunciados por violación los va a justicia. Tenemos la lista de series, A Top of the Lake, serie con Elizabeth Moss, que hay un montón de personajes femeninos que podríamos ubicar ahí. Pero bueno, vamos a hablar de Elizabeth Moss y el cuento de la criada hoy, así que no me quiero meter. ¿Vos habías anotado Broadchurch? Sí, había anotado Broadchurch porque es una serie inglesa que hay un juego ahí, en realidad, no quiero spoilearla porque es un policial, entre lo que sucede, lo que se investiga y los roles asumidos que en un punto tienen que ver con la venganza. Pero sigo, ¿por qué? Le quito el chiste a verla. Yo sumo dos recientes antes de que vos sigas con algunas más clásicas. Una es Sky Rojo, serie de la que no soy muy fan, para nada fan,
Pero serie que estrenó en Netflix este año, muy reciente, con Lali Espósito y unas actrices españolas, que si bien tiene un montón de objeciones que podemos hacerle y demás, me parece que una de las claves del relato es justamente la venganza de las mujeres que han sido explotadas de sus opresores o explotadores, ¿no? No sé si las que anoté, The Fall, The Killing y Marcella, van por el lado de la venganza femenina. En algún punto no es el leitmotiv, ¿no?, de la narrativa, pero Las atraviesan. Atraviesan justamente la historia. Sí, son muy buenas series, menos Marcella, que declina bastante en el avance de las temporadas. Igual, ella es una gran actriz. Y por último, le dedicamos un podcast entero a Micaela Coel, I May Destroy You, que es como el revés de la trama de la venganza femenina, ¿no? Como dicen los estadounidenses, voy a poner un pin aquí en esto que estás diciendo, porque me parece que hay algo en el final de I May Destroy You. Spoiler, vamos a hablar del final de esta serie muy rápidamente, que es sus finales alternativos, entre los cuales las alternativas son la venganza con el violador, la aceptación, bueno, y un par de finales más. Pero que cuando hablemos de Promising Young Woman, creo que es interesante recordar esto que hizo Micaela Coel en este final y en sus finales alternativos. Hablemos, ¿querés? Nos metamos de lleno en el cuento de la criada. Dale. Bueno, volvió el cuento de la criada temporada 4. Si ustedes creían como yo que era una serie que con 2 temporadas hubiera estado bien, sigue insistiendo y reincidiendo. Y acá es importante aclarar lo del spoiler, porque es una serie que en este cuarto regreso llega a un punto en el cual vamos a ver, escuchar y seguir algo que nos va a parecer, o a mí me parece que es circular, y en un momento hace un pequeño quiebre. Simplemente recapitulo en qué había quedado la temporada anterior, la 3, del cuento de la criada, ¿te acordás? Sí, claro que me acuerdo, porque fue un momento de sazón total, más allá del momento heroico de June. Y bueno, advertimos que estamos hablando sin ningún tipo de peros hasta el 6, ¿no? Que si quieren parar acá, paren y vean hasta el 6 de la temporada 4, porque vamos a spoilear, ¿no? Bueno, temporada 3, June, que ya pasó por un montón de roles, cierra la temporada 3 como la heroína que logra sacar de Gilead a un montón de niños, la gran herida en el corazón del estado totalitario de Gilead. Y ella, por supuesto, se queda porque tiene que buscar a su hija mayor, Hannah, o por lo menos eso es lo que ella explica. Esta temporada entonces empieza con esta heroína consolidada, no solamente consolidada en su acción, sino consolidada en su imagen. Es una persona de la cual se habla dentro de Gilead, ya tiene como una fama, no solo dentro de esta famosa resistencia que es Mayday, sino dentro de los comandantes, etc., e incluso en Canadá. Me parece que hay algunas 2 o 3 características de esta temporada que la hacen diferente y 2 o 3 que la hacen igual a lo que veníamos viendo. Me parece que coincidimos, Juli, en algo. Es una serie que nos gustó mucho, o nos gusta mucho, no sé, de mi parte creo que va en pasado, que si bien sigue siendo una serie de calidad por encima de esta cantidad de monstruosa de ficciones y series que se hacen en Netflix y otras plataformas, sigue teniendo calidad en su guión, en su puesta en escena, en su fotografía, y aparte tiene identidad, cosa que tienen pocas series, pero se está volviendo media papel carbónico de sí misma, ¿no? Medio folletinesco en su volver atrás y volver a empezar. Pero bueno, como decíamos, me parece que hay algunos rasgos que hacen que esta temporada sea diferente. Uno es que se plantea por primera vez de manera muy explícita la venganza, el tema que nos ocupa. Sobre todo en que June, que es una heroína, se enfrenta en los primeros capítulos al reclamo de una joven, una niña, que no es una criada y no es una Marta, es una esposa
personaje o casta dentro de la serie y dentro de la ficción y el universo de Gilead que son privilegiadas, entre muchísimas comillas, y sin embargo esta esposa joven y declarada en absoluta rebeldía, que la acoge a ella cuando ellas se escapan, la pone entre la espada y la pared en un término ético. Le dice, no hay justicia acá. No hay justicia en este estado, no hay justicia en las personas, no hay justicia en las mujeres. Esta es la hora de la venganza. Si no hay venganza, no hay nada. Ante lo cual, bueno, no sé cómo lo viste vos esa escena. Para mí es una escena clave en un planteo que me hubiera imaginado que podría haber surgido antes y no surgió hasta ahora. A mí me parece que ahí se plantean todos los problemas con el arco narrativo de June, ¿no? Y sobre todo con lo que Margaret Atwood diseña, si se quiere, como personaje en la novela, que es el de una chica común, que incluso reniega de su propia madre feminista. Y me impresionó la cuestión de la monstruosidad de esa escena en particular. ¿Por qué? Porque es la chica común que, llevándolo a términos más reales, si se quieren, porque el cuento de la criada creo que sigue siendo ciencia ficción, es la chica común captada por una red de trata, en este caso la red de trata es un estado en sí mismo, es Gilead, y la idea misma de lo que sucede, o sea, o la motivación de Bruce Miller en la segunda y la tercera temporada de someterla a esa serie de torturas y a todos los males del mundo, no creo que deriven de manera directa si te hacen un planteo de una psicología un poco más profunda en ese cuarto de guionistas en algo tan brutal como eso, ¿entendés? Ahí es donde para mí el asunto de la ausencia, el dilema moral en el arco de June es casi tan brutal como Daenerys quemando todo el mundo con los dragones. No me gustó. Daenerys de Game of Thrones. Exacto. Podemos plantear la idea de la heroína, de la antiheroína o de la mujer común puesta en circunstancias excepcionales que tiene determinados actos heroicos que no necesariamente la convierten justamente en una heroína, pero esta idea de la justiciera me desarma al personaje y encima no refuerza la idea de lo que efectivamente me parece que debe ser, además porque ya vamos a hablar de los testamentos, voy a hablar sin spoilear, que es la idea de la líder de la resistencia, o la lideresa, para hablarlo en términos... La lideresa. Es que es así, es así. Y así todo, otra incongruencia que encuentro es que en esa alienación propia de todas las torturas, todo lo horripilante que nos pusieron en la cara durante las 2 temporadas, la 2 y la 3, en el capítulo 6 te termina blanqueando que lo único que quiere es recuperar a Hannah, que no tiene ningún tema o sea, no hay ningún componente, está como confundido ideológicamente, ¿entendés? O sea, por momentos te parece que sí, pero no, y eso es propio de las personas, pero creo que no es propio de un personaje. Pero yo creo ahí, bueno, mira, me voy a saltear todo el guión que armamos para ver esta serie porque me parece que es interesante hablar de esto. Creo que ahí eso que uno proyecta habla más de nosotros como espectadores que de ella como personaje. Y después, otro tema es por qué a mí la serie me dejó de gustar hace rato, que no tiene que ver con esto, tiene que ver con otras cosas. Pero creo que nosotros le adjudicamos al personaje porque tenemos cierto hábito de figura del héroe o de la heroína en el cual depositamos un montón de expectativas, hablando de la serie, no del libro igual, que están esperando que este personaje asuma un rol de lideresa, como decís vos, al cual esperamos que responda a ciertos estereotipos, ¿no?, de lideresa. Creo que algo que me gustó de esta 4ª temporada es que lo que le plantea esta piba
esta joven esposa, es lo que nosotros como espectadores de alguna manera hemos esperado, algunos al menos consciente o inconscientemente, a lo largo de temporadas anteriores, que es reacciona, ejerce la venganza, desarrolla tu ira. Como vos bien decís, no es propio del personaje porque es un personaje, primero, que es una chica común, segundo, que por más de que tiene esporádicos momentos de líder, incluido ese final de la tercera temporada, que es muy poco verosímil con el personaje que se construyó durante un montón de tiempo, alimentó esas expectativas, pero el personaje en sí, por lo menos esa primera temporada que es clave, y el libro, el primer libro, en cuanto a la criada de Margaret Atwood, nunca hubiera hecho todas esas cosas. Seguimos esperando que crezca. Pero por otro lado, algo que me parece re interesante también, hablando de esto de la venganza de la oprimida o de los oprimidos o de les oprimides, es justamente que también es una lectura que uno la puede ver en las películas y en las series que hablan de la esclavitud norteamericana, sin ir más lejos. Sí, perdón, te paro ahí, son esclavas sexuales. Exacto, son esclavas sexuales. Que hay parte de la trayectoria biográfica de las oprimidas y de los oprimidos que hacen que el gesto heroico no solo sea difícil, sino que sea tonto. Que es imposible, que sea irreductible si vos no estás en el rol de liderar una gran resistencia. Me parece ahí que esa disyuntiva moral, que me encanta, ética no moral, que le propone esta pibita, que me encantó. Que la desafía, también habla de que son dos tipos de oprimidas distintas. Sí. Las dos son esclavas sexuales. Pero hay una que tiene un poquito más de privilegio que la otra, que es justamente la esposa, que le permite tomar este rol como más activo o más indignada. Yo voy a disentir porque me parece que hay algo que va con la lógica, no con lo que espero como espectadora, sino con la lógica del funcionamiento interno, histérico, iba a decir, que también puede ser, del funcionamiento interno, que ahí me parece como los tropezones en la construcción de esto mismo que vos decís, ¿no? De lo oprimido tratando, o la oprimida tratando de liberarse de las cadenas, si querés apelar a un símbolo de la esclavitud. Sí, me interesó y me pareció más válido en este gran relato o en este arco, cuando en el sexto capítulo, es el sexto, en esa pregunta sobre si es una terrorista o es una revolucionaria o qué es, confundida, aturdida, finalmente se encuentra con su amiga tras el bombardeo y nos muestra... Con su amiga Moira, estamos hablando. Claro. Este es el mayor de los spoilers. Sí. Y termina demostrando que es tan solo una madre a la que le arrebataron las dos hijas, ¿no? Estuve todo el capítulo esperando que nunca llegara a Canadá, porque estamos acostumbrados a que sea circular la serie, y obvio. A que todo le salga mal. Y hay otro eje importante, porque es tan potente la actuación de Elizabeth Moss, que es como que todo lo opaca al resto, ¿no? Es así. Y además es intencional. Pero en términos de la construcción de la heroína, la antiheroína o lo que quieras, madre, porque la identidad es madre, sigue siendo lo que la define y lo explicita, es que hubiera sido imposible todo lo que pasó con June sin la solidaridad de género. Ahí, y fíjate que siempre quedan desplazadas, porque vos lo mencionabas recién, la iconografía o esta asunción de figura de ícono no es posible sin las Martas, las siervas y las otras criadas que van quedando en el camino a medida que su propósito avanza.
no hay una escena más explícita de esto que te digo, y que ella como personaje ni siquiera reconoce solo su cuestión materna también en la relación que tiene con Janine, que no es su amiga, sino que es su protegida. Cuando escapan, pasa el tren y muere el resto de las criadas. Entonces, insisto, más allá de la figura del opresor o de la oprimida, hay algo constitutivo que es una mina pensando solo en sí misma, que incluso la misma Janine se lo plantea. Por primera vez se le plantea. Sí. La pequeña rebelión de Janine, de la amiga tuerta, súper torturada, cuya maternidad está mucho más herida, digo, no por comparar maternidades heridas, pero tiene una historia y una biografía mucho más herida que la de Que June. la conocemos en la cuarta, ¿no? Exacto. Por primera vez se le planta. Pero bueno, me parece que eso, a ver, algo que hasta ahora me venía gustando, mis objeciones con la serie son, como ya dije, la circularidad, ¿no? Tía Lidia nunca termina de ser cruel como imaginamos. Bueno, hay un montón de conflictos ahí no resueltos. Pero hay algo que me parece que hay que bancarse, que es las contradicciones del personaje. Y las contradicciones del personaje tienen más que ver con lo que nosotros proyectamos que con lo que el personaje es. Y lo que hace Janine es planteárselo. Para mí hay un problema en la sala de guionistas, pero podemos cortarla acá y pasar a otra cosa. Pero yo quiero que hablemos ahora de cómo linkeamos la venganza femenina que se plantea en el comienzo de la cuarta temporada de El cuento de la criada con la venganza femenina que plantea la película Hermosa Venganza en español o Promising Young Woman en inglés. Déjame antes decirte 3 líneas sobre los testamentos. Los testamentos, perdón, para el que no sabe, es el segundo libro de Margaret Atwood, que continúa el cuento de la criada, y del cual aparentemente hay algo reflejado en esta serie. Este libro, que salió hace relativamente poco, responde a una demanda, es más, la propia Atwood lo explicita, de una especie de ampliación del mundo de Gilead, ¿no? Que no es el de Miller. Y hay punto de contacto, Margaret Atwood está involucrada en la serie. Y recién en el sexto, por eso me parece tan importante, es cuando se acerca a lo que leí en los testamentos. Advierto que no voy a spoilear absolutamente nada del libro, porque sé que hay muchos, incluyéndote, y te lo llevas hoy de mi casa. Me estoy llevando este libro en este momento. ¿Qué haces? ¿Viste? Leíste antes el libro, la novela. Es algo a la inversa de lo que se da con Juego de Tronos. Viste que Juego de Tronos termina sin que Martin haya justamente finalizado la historia. Termina en la serie, pero no en el libro. Exacto. Y acá la serie avanzó y Atwood publica los testamentos y Miller dice que no sabe si va a seguir ese camino, capaz que da para otra serie, o sea, es muy ambiguo al respecto, pero en el 6 te das cuenta que sí. En el momento en el cual June baja del barquito y pone sus 2 piecitos en tierra canadiense. Secuela, un libro es una secuela y tiene 2 virtudes. Primero, sigue lo trazado por el cuento de la criada. Son 3 testimonios. En realidad son 3 voces. 3 voces, 3 testigos de los crímenes de Gilead. Porque pasaron 15 años, y esto sí es un spoiler, Gilead todavía no cayó. El de la tía Lidia y el de 2 mujeres más, que están interconectados, pero conviene no adelantar qué. Y hay algo que está muy bueno y que me parece muy solidario, si se quiere, conveniente por parte de Atwood, que asume como propio la narrativa, lo literario, o sea, el libro en sí mismo, algunos puntos de la segunda y la tercera temporada. En los testamentos conocemos qué pasa con June, qué pasa con la resistencia y cómo termina cayendo Gilead.
así como el destino de los personajes más importantes. Hay una cuestión bastante difícil, es un libro largo y también esto, al ser, como la traducción está narrado en primera persona y también está contado el testimonio, la testimonial, si se quiere, de las tres protagonistas, tiene cierta dificultad, pero al mismo tiempo lo interesante es que el libro es un thriller de espías, porque básicamente lo que te cuenta es que hay una espía en Gilead. ¿Uno solo? ¿O una sola? No te cuento más. Pero el 6 me dio la gran esperanza de que conecte finalmente con este gran libro que muchos criticaron, que odiaron, porque bueno, esto que decís vos, cada uno tiene una imagen de cómo deben ser las cosas. Sin embargo, te tranquiliza saber que el Sexto llegó a ese lugar y leer los testamentos por cómo se desarrollan las cosas. Pero quiero saber esto. ¿Viste cuando te dicen con qué letra empieza? No me digas con qué letra empieza. ¿Es una o un espía? Ya voy a leer el libro y voy a seguir viendo la serie. Pero antes es de que una, sigamos. son 3 mujeres. 3 mujeres que son espías. ¿O funcionan como? No. Bueno, ok, lo voy a leer. Asumen distintos roles, pero se terminan vinculando y actuando para la misma causa. Hay una de adentro que es la tía de Lidia. Ah, me lo diste la spoiler. Pero no las otras 2. Ahora sí, con lo que proponías, y creo que con esto avanzamos un poco en una película que vos odiaste y que yo amé. Como pasa pocas veces, ¿no? Pero hablemos de Promising Young Woman, hablemos de que nadie vio cine este año, de que en otro momento los Oscars no tuvimos un Titanic, pero tampoco tuvimos películas que la gente haya visto más allá de las plataformas. Un triste Oscar. Nada, y... No hubo salas, hubo pocas películas en streaming. No, las películas no eran tampoco muy movilizantes, no solo las mainstream, sino tampoco las de autor. Fue medio planchado. Pero me imagino que si Promising Young Woman hubiera llegado a las salas, un boca a boca en una situación normal, no de pandemia, la hubiera hecho más conocida de lo que es. Una historia que asume la venganza femenina así en su esplendor y que me parece que es audaz por los debates que abre en relación con el punitivismo, desde mi punto de vista. Eso extramuros, extra ficción. Y dentro de la ficción yo compré, lo dijo Emerald Fennell, guionista y directora. Guionista, directora, Camila Parker Bowles. Y a eso te iba a decir, actriz en The Crown. En The Crown, entre otros papeles, también como ser la showrunner de la segunda de Killing Eve, o sea, tiene muchos méritos. Se ganó el Oscar a Mejor Guión Original, sí. Tuvo, además, hay que decirlo, tampoco es la gran película, pero sí tomé al pie de la letra algo que ella dice respecto a que quería contar un cuento de hadas, o sea, que nunca fue su intención dar cuenta de los problemas del mundo, sino contar un cuento de hadas en clave feminista desde el punto de vista de una mina real, no una Atomic Blonde, no una furiosa. O sea, es dentro de la caja o el rectángulo Hollywood. O sea, no se sale de ahí. Carey Mulligan, An Education, Collateral, La Excavación, si son muy adictos a Netflix, recomiendo ver Una Educación, que es su debut. Hermosa en el mainstream. película. Hay puntos de contacto entre An Education y Promising Young Woman que podríamos dedicarle un podcast entero. Y interpreta casi a Cassandra, el mito, la que luego de ser violada, la que luego de rechazar al Dios es maldecida y nadie cree
sus profecías. Muy estilizada, para mi gusto. Malo el final. Muy estilizada, que la película. La película. Y muy un final. Como estetizada, decís, o estilizada. Sí, estetizada, sí. Uh-huh. Y un final que cambia completamente lo que me gustó. Ahora te escucho. A mí me pasó al revés. Me gustó el final. Tenía muchas expectativas con Hermosa Venganza. También había leído bastante antes sobre este perfil de cuento de hadas en clave Michu, y con esas orientaciones lo vi. Me decepcionó un poco, pero básicamente lo que me decepcionó, entre otras cosas, son 2 o 3. Hablábamos recién de la posibilidad de que nadie se salva solo, y es una peli que plantea, está bien, desde un cuento de hadas, todo lo que vos quieras, a una mujer que se salva sola. No solo se salva sola, sino que salva a su amiga muerta sola, sin ninguna posibilidad de acompañamiento de nada ni de nadie. Está sola en el mundo tratando de hacer justicia. Es como replicar el relato de superhéroes con todo lo que nos molesta el relato de superhéroes. Pero es un cuento de hadas. Bueno, a mí me molesta. Nadie se salva solo. Bueno, esta chica sí se salva sola. Por otro lado, se salva, hay algo... se muere. Bueno, intenta salvarse sola. Mira cómo le va. Mira cómo le va. No, y por otro lado también me pareció, obviamente teniendo en cuenta que es como un cuento de hadas, no me pareció verosímil la peli. Palabra re antipática hablar de verosimilitud, pero hay que aplicarla, me parece, en este caso. Es un personaje que está como anclado en un lugar de adolescencia. Ella no puede crecer, no puede avanzar en su vida hasta que no resuelva esta venganza con respecto a su amiga de la juventud, que fue violada y abusada impunemente por hombres y protegidos esos hombres o esos criminales por mujeres, ¿no? Por las aliadas del patriarcado, por decirlo así. Ella no puede seguir con su vida. El pacto, el famoso pacto. No puede avanzar, no puede crecer, no puede evolucionar, no puede estudiar, trabajar, no puede hacer nada. Está como empecinada en quedarse en el mismo lugar hasta que resuelva eso. Eso también me pareció tan poco verosímil, porque el personaje, por otro lado, ha resuelto un montón de otras cosas, entre ellas cómo planear una venganza. Entonces, ahí como que me empezó a hacer ruido. Bueno, y por otro lado, después ya estética y narrativamente me pareció como muy plana en un montón de cosas, muy adivinable en otras. Esto de que leí un montón de gente muy entusiasmada porque la peli también es dura con los chicos que parecen buenos y callan o omiten y son peores que los que hacen. Sí, ahí hay una especie de justicia previa, ¿no? Sí. En el modus operandi de ella. Pero aparte de eso, de alguna manera, no sé, me lo vi venir. Sumado a otra cosa, y ahí vuelvo a traer a la serie de la que hablamos hace un ratito, a I May Destroy You, que me parece que I May Destroy You es una especie de desarrollo narrativo y teórico tan complejo y completo sobre la violencia sexual y todas las maneras que hay de analizarla y de verla, que después de haber visto una serie como esa, ver esta peli que tiene otras intenciones, pero se queda solo con una de esas maneras, de un lugar tan acotado, me resultó como que es muy difícil filmar una historia de venganza femenina y violaciones después de I May Destroy You. Sin duda, si la comparas con I May Destroy You, y lo dije recién, no es la mejor película que vi, ni la mejor serie al respecto, pero a mí me gustó, avalando lo que decís, entendiendo las razones, la idea del cambio del juego de poder, la idea de poder saltearte la verosimilitud para contar otra cosa. Y esa cosa, que creo cosas, digo, que término más vago, pero bueno, no importa, que creo que también cuenta Promising Young Woman, tiene que ver con que la venganza también es la destrucción personal. Porque no solo muere, sino también que ella está, esto que vos decías, está atascada, te lo planteo desde otro punto de vista. En realidad está deprimida. O sea, es un personaje
Porque generalmente a las depresivas se los dibuja o se los retrata sin agencia. Cuando hay agencia en la depresión, puede tener un montón de variantes. Entonces, lo que me pareció novedoso, si se quiere, respecto a otras historias de venganza femenina, es que nunca hay un momento de redención. O fíjate que Pero eso es se una comparte espiral. con todas las historias de venganza. No, pero es que no. La persona que se quiere vengar, se le va la vida en eso, literal y simbólicamente. No, porque nunca se redime. No creo que sea así. O sea, no hay No, pero no me momento. refiero a que haya una Sí. redención, ¿eh? Me refiero a que el objetivo de la venganza, como objetivo Es de dar la vida vida. del personaje, es dar la vida. Nunca la venganza va a terminar en una continuidad de una vida normal. La venganza es el principio y el fin de la misma existencia de los personajes que buscan eso. En eso me parece que sí entronca con una tradición de relatos de venganza, no solo femeninos. ¿Cuántos relatos de venganza has visto de que la persona se venga y al otro día desayuna con su hijo y con su familia y sigue? Un montón en el cine protagonizado por hombres. Entre las mujeres no hay. La humanidad de Cassie está completamente entregada. Es más, el final ella sabe que va a morir. O sea, es un suicidio. Y entronca con lo que te digo de la depresión. Me pareció ingeniosa la subtrama de, saliendo un ratito de ahí, de la comedia romántica, del pibe que conoce, Sí. que termina siendo cómplice o un espectador pasivo de la violación de Que su se ve venir amiga. al principio eso. Sí. Y también me gustó algo que leí por ahí que se proponía como una ingeniería inversa respecto a Promising Young Woman. Es decir, cómo se ve la historia de la stripper que muere en la despedida de soltera, que podría ser cualquier capítulo de CSI o de una serie tradicional o una película tradicional. Es decir, investiguemos el caso de la stripper. Sí, podría que ser murió. uno de los miles de policiales de chicas muertas que nunca ahondan en cuál es la historia de la chica muerta. Desde el punto de vista de la stripper. Lo que estamos... fíjate esto. En eso te banco, porque eso me parece que es un gran Lo argumento. leí, no es mío. No me gusta a mí la peli, pero es un gran argumento. No leí la peli. Bueno, no es un concepto mío. Lo leí y dije... que me pasó con otras series o películas. Es decir, bueno, los finales, sabemos, resignifican todo, ¿no? Es algo... Nosotros que vemos mucho... Mira, entiendo lo que decís. Es cómo sería Twin Peaks contado desde Laura Palmer. Por ejemplo. Ese es un ejemplo. Y también el otro ejemplo es el otro ejemplo, en realidad, el otro ejercicio, si se quiere, cuando algo te apasiona o te despierta un montón de preguntas, es la segunda visualización. Entonces, mira de nuevo Promising Young Woman. Ay, no. Desde este lugar. ¡Qué esfuerzo! Una cosa más que no me gustó de la peli, pero bueno, con pinza lo digo, porque yo a las ficciones no le pido que me den mensajes de vida. O sea que es una observación, pero no es algo que aplicaría en un juicio estético, que es la absoluta imposibilidad que tiene el personaje de poder hacer algo bueno o alucinante con su vida en paralelo a buscar venganza. Esa imposibilidad, eso de que la herida sea lo que te forma, lo que te da un objetivo y en lo que vas a terminar, me parece como un mensaje, odio hablar de mensaje, por eso digo, esto es como una mirada jodida que voy a hacer, pero me parece que es como una manera de ver las heridas de la violencia sexual me achota para mi gusto. Puede ser, está bien. Igual, volviendo al principio y ya cerrando porque creo que se nos fue larguísimo, volvemos a esto, ¿no? De que en realidad la ficción o las ficciones de las que hablamos y otras están sublimando algo que no pasa, que no se condice con historias de venganza femeninas, feministas o de cualquiera que se identifique por fuera de
la heteronormatividad. De alguna manera podríamos decir, corregime si me equivoco, que las ficciones están haciendo lo que en las redes sociales hacen los scratches. Algo así. Es posible, pero al mismo tiempo insisto con la idea de que la violencia de las mujeres hacia los hombres existe, es real, pero hay una estadística que demuestra lo contrario, o sea que la gran mayoría de las veces o en mayor proporción las víctimas de violencia sexual o violencia de género son, sobre todo de violencia sexual, son las mujeres. Y la venganza femenina o feminista es algo que no me gusta en la vida real. Salvo que vivas en Gilead. Por suerte no vivimos en Gilead, pero si viviéramos en Gilead, abonaríamos absoluta ética y moralmente cualquier tipo de venganza contra un estado totalitario que no te cuide. No sé si tendría los cojones, pero bueno, lo podemos dejar para otra vez en la que nos preguntemos hasta qué punto llegaríamos si viviéramos en un régimen totalitario. Bueno, esto ha sido el episodio regreso de temporada alta 2021. Empezamos hablando del cuento de la criada en este 2021, serie con la que arrancamos este podcast hace ya 2 años. Me gustaba esa circularidad o ese volver a empezar. Pueden escucharnos, por supuesto, en Notify Podcast, en la plataforma de podcast que lleva adelante Gamba Media y Parque, también en Spotify y las apps de podcasts que pueden encontrar dando vueltas por ahí. Yo soy Juliana Rodríguez, en modo Graciela Borges, disculpen la voz tomada, y estoy con Julieta Fantini. Pueden escuchar también en todas esas plataformas los episodios anteriores y les esperamos para el próximo capítulo, que espero que sea pronto.